Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Hay distintos tipos de silencios. Hay un silencio que es el que nos invita a reflexionar, a meditar, un silencio que necesitamos muchas veces para hacer una pausa en nuestra vida. Pero también hay un silencio que ejercen las personas tóxicas y manipuladoras para aplicar la ley del tratamiento silencioso, ese silencio que le aplica una madre o un padre a un hijo a modo de castigo para disciplinarlo o para manipularlo, o el que aplican una pareja hacia la persona que desean manipular. Pero hay un silencio que es un silencio utilizado como método de defensa, un silencio que quiere comunicar el fin de una relación. El contacto cero, el decir con este silencio estoy transmitiendo que ya no quiero más este vínculo. En este video hoy quiero hablarte de qué le pasa al narcisista con tu silencio. Y es necesario que conozcas tu propio poder personal. Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Te invito a que escuches este video para que conozcas qué es lo que le pasa al narcisista cuando una víctima hace silencio. Amigos, cuando una persona manipuladora impone un silencio, una indiferencia hacia su víctima, le está dañando el amor propio y la autoestima, porque lo está invisibilizando a la persona. Y este es lo que ya conocemos como la ley del hielo o tratamiento silencioso. Pero cuando la víctima decide poner contacto cero, decide callar sus emociones, decide ya no comunicar más con su abusador, narcisista o psicópata integrado o cualquier tipo de personalidad tóxica, cuando decide esto es porque ya comprende que no hay más nada que negociar en esa relación, que cualquier intento que realice va a ser siempre en vano y que ya no tiene más nada que hacer en ese vínculo. Ese silencio le está haciendo saber a esa persona que la humilló, que la devaluó, que lo maltrató, le está haciendo saber que ella o él se está conectando con su valor personal. Ese silencio surge porque la víctima ya empieza a recuperar su amor propio y su autoestima tan herida. Cuando la víctima elige callar sus emociones, elige ya no defenderse, ya no enfrentar, no aclararle su postura a ese maltratador, es porque la víctima decidió ya en su interior a poner un punto final a esa relación que considera tan dañina, tan tóxica. Para llegar al silencio, amigos, es necesario conectarse con la esencia de nuestro ser interior, es necesario conectar con nuestro propio poder personal. Cuando una persona ha sido abusada, humillada, maltratada, devaluada durante meses o durante años, le es muy difícil poner silencio a su maltratador, ante su maltratador, porque es muy difícil no reaccionar cuando nos están lastimando, hiriendo nuestros sentimientos, nuestras emociones. El imponer un silencio a quien nos maltrata es una tarea muy difícil, requiere una gran voluntad, un esfuerzo y un sacrificio, porque
La reacción lógica de toda persona es de defenderse, es el de también manifestar lo que siente y callar lo que desea decirle, las verdades que desea decirle a su maltratador. Es una tarea difícil, pero si lo logra, está queriendo decir que ha conectado con su poder personal y empieza la víctima a descubrir que su poder personal era mucho mayor de lo que ella misma pensaba, ella o él, indistintamente, sea un hombre o sea una mujer. Cuando entonces la víctima decide callar, poner silencio frente a quien le hizo sufrir tanto, es el punto final de la relación. Y en un vínculo traumático, sabemos que los narcisistas, psicópatas integrados o personas tóxicas no descartan nunca del todo a su víctima, porque su víctima forma parte de una agenda, de una reserva para alguna situación, algún otro momento en que ese narcisista o psicópata integrado desee retornar, desee hacer un hovering o desee volver a la relación. Sabemos que los narcisistas, los psicópatas integrados, las personas tóxicas, les encantan las idas y venidas, incluso con sus ex. Ellos nunca descartan del todo, porque sus víctimas, sus exparejas, son la reserva del combustible emocional que dejan ahí pendiente, porque saben que en algún momento lo podrán necesitar. Y entonces van y vienen en la relación, en la creencia de que ellos son los dueños de esa pareja, de esa víctima. Pero en cambio, cuando la víctima empieza a transmitirle en el silencio que ya está en los tiempos finales, cuando la víctima toma la decisión de poner y aplicar el contacto cero, es ahí donde de verdad se da lugar al final de la relación. Finaliza por completo el vínculo. Es decir, que el vínculo traumático, en el vínculo traumático, la única persona que pone el cierre final es la víctima, no el abusador. Y lo pone la víctima con plena conciencia, aún sufriendo y aún con dolor, aún con un esfuerzo de ser indiferente y de ignorar a aquella persona que tanto amó. Pero sin embargo, esa víctima recuperó las fuerzas internas, sus recursos personales, y es ahí cuando decide terminar para siempre la relación. Es ella quien pone punto final. Es la víctima, hombre o mujer, quien dice: esto se terminó. No hay más, no hay marcha atrás. Entonces, si esto sucede, es porque esa víctima logró recuperar su propio poder personal, logró resucitar su autoestima y su valía personal, y logró decidir contundentemente que no está dispuesta a soportar ningún atropello más, ningún abuso más de ningún maltratador, sea narcisista, psicópata integrado o tóxico de cualquier estilo. Esto queda muy claro, y esto es lo que transmite el silencio de la víctima. No es una venganza, no es un castigo, no es el tratamiento silencioso como manipulación, perdón. No es la manipulación, porque la víctima nunca manipuló. La víctima se concientiza que ya no puede más vivir así, y entonces decide aplicar el silencio como cierre final de ese vínculo tan tóxico. Amigos, cuando una víctima
ha recuperado su poder y pone en marcha un mecanismo de autocuidado, de autoprotección y decide ya guardar silencio frente a su abusador, esto al narcisista o al psicópata integrado o a la persona tóxica lo desestabiliza por completo, porque es una gran sorpresa para él, lo desconcierta y le genera una crisis existencial también. Si bien cuando el narcisista, el abusador, incluso ha descartado a la víctima y pasa un tiempo y esa misma víctima sigue en silencio y no se defiende, también lo desconcierta, también lo desestabiliza, lo debilita, porque para el narcisista sus víctimas son su pertenencia, en su sentido de grandiosidad, en su sentido de creerse dueño de sus parejas. Esto al narcisista o al psicópata integrado lo colapsa. La actitud de dignidad de una víctima es lo que le sorprende al abusador. Estas personas con este trastorno de narcisismo y el trastorno de personalidad antisocial, que son los psicópatas, y en este caso los psicópatas integrados, son personas que subestiman siempre a las víctimas. Son personas que subestiman a todo el resto de la gente. Son personas que ellas, instaladas desde un sentido de superioridad, consideran que todas las demás personas son inferiores a ellos, son débiles. Los narcisistas, los psicópatas integrados, tienen un perfil de personalidad soberbia, de personalidad arrogante, de creerse semidioses, de creer que son los dueños de las personas y que las personas se van a inmolar por ellos. Los psicópatas y los narcisistas no solamente mienten a los demás, no solo son mentirosos patológicos con las demás personas, sino que también se terminan mintiendo ellos mismos. O si no, se los digo de otra manera, son personas que se convencen de su propia mentira, mienten tanto que ellos mismos caen en la trampa de su propia mentira y se necesitan automentirse y autoconvencerse de que esa víctima nunca los va a dejar y siempre les va a pertenecer. Entonces, el silencio que aplique una víctima, ese mensaje que está recibiendo, que le está transmitiendo, que le está comunicando a esa víctima de no querer tener nunca más un vínculo, el narcisista lo introduce en un estado de confusión mental. Toda esa confusión que él pretendía instalar en la mente de su víctima a través de la disonancia cognitiva, de los refuerzos intermitentes, a través de manipulaciones, le vuelve a él, porque cae en un pensamiento ambivalente, en una decepción, en un desconcierto impresionante y hasta se culpan de haber ellos cometido errores de porque la víctima se fue. Estas personas son siempre negadoras de la realidad porque viven en una mentira, viven con un pensamiento fantasioso, fabulador, delirante también. Estas personas creen que que su víctima va a soportar in eternum su abuso. Entonces no lo pueden creer, no pueden creerlo, porque el creer que la víctima se le fue, para una mente que se endiosa a sí mismo, es un golpe terrible para su ego. Es introducirlos en un autorreproche de ellos mismos,
porque empiezan a pensar cómo se me fue esta víctima de las manos, cómo se me fue este vínculo de control. Entonces, ¿cómo reaccionan los narcisistas, los psicópatas integrados, las personas tóxicas cuando la víctima pone punto final y aplica un silencio definitivo? La primera reacción es creer que la víctima está jugando o que está haciendo algo como para castigarlo, cree que le están haciendo lo mismo que él hacía a su víctima. Y subestiman terriblemente. En la lógica de ellos piensan, ya le va a pasar, ya va a caer de nuevo, ya va a querer conectarse, porque no pueden aceptar que la víctima deje de ser su víctima. Entonces niegan la realidad, en principio niegan la realidad. Cuando transcurre el tiempo y la víctima ni siquiera se conecta, empiezan a pensar, empiezan ellos a idear un retorno, el famoso hoovering. Empiezan a maquinar, a premeditar un retorno, porque ellos no pueden soportar que una víctima pase página a la relación. No lo pueden soportar. No pueden soportar que la víctima, hombre o mujer, se reinvente, se recupere en su vida, salga adelante, progrese. No pueden soportar esa pérdida, porque ellos están convencidos de que la víctima es su propiedad, es su posesión. Entonces no pueden pensar esto. Le vienen entonces también pensamientos, a muchos le vienen pensamientos de delirio, de paranoia. Lo primero que piensan muchos de los narcisistas o psicópatas integrados es que alguien le lavó la cabeza a la víctima, o que esa víctima, o que hay alguien en la vida de la víctima que la está manipulando, como él manipuló también. O que alguien le está influenciando, que ella, la víctima de por sí, él o ella no actuarían de esa manera. Entonces empiezan a haber enemigos, una suerte de conspiración contra ellos. Le vienen esas fases de paranoia, de pensar que alguien le lavó la cabeza a la víctima. ¿Por qué piensan esto? Porque no quieren asumir que esa víctima que tanto subestimaron no era inferior a ellos, y que esa víctima reaccionó y que esa víctima recuperó su amor propio. No lo pueden admitir. Estas personas tienen un sentido de derecho, se creyeron dueños y señores de la vida de la pareja, de la vida de una víctima, y han descartado con la idea de ir y volver, como les dije antes, las veces que ellos quieran o pretendan. Entonces, en la mente de grandiosidad, de superioridad, en el endioseamiento que ellos mismos se hacen, no pueden admitir que la víctima decidió no verlos más. Ellos se han pensado, estas personas piensan que son irreemplazables, que las víctimas morirán, se inmolarán de amor por ellos. Cuando entonces una víctima, hombre o mujer, aplica el silencio, ahí, como decimos en la Argentina, se le caen todas las fichas de golpe. ¿Vieron esos juegos donde se ponen muchas fichas en una maquinita y el ganador, cuando obtiene un premio, caen todas las fichas? Estos juegos se dan en los casinos o en ciertos lugares, caen todas las fichas de golpe. Nosotros los argentinos decimos eso. A esa persona se le cayeron las fichas de golpe. Entonces ahí toma nota de que la víctima la perdió para siempre. En ese momento tienen un baño de realidad. Se les acaba la fantasía, entonces colapsan.
se llenan de ira, de rabia, de bronca. Empiezan a trazar planes de venganza. Es ahí cuando ven que ya no pueden recuperar a esa víctima porque esa víctima logró la autonomía personal, empiezan a trazar el último recurso que les queda, la difamación, las calumnias. Empiezan a hablarle a todo el entorno. Empiezan a tergiversar la realidad de los hechos, como siempre. Como dice el doctor Iñaki Piñuel, psicólogo español, dan vuelta a la tortilla y a todas las amistades y hasta la propia familia de la víctima le dicen que son ellos los víctimas. Empiezan a difamarla para tratar de convencer a las demás personas que ellos son las víctimas de sus víctimas. Esto es porque niegan la realidad, porque viven en una burbuja de fantasía. Vive el narcisista, el psicópata integrado, vive desde esa fantasía, ese falso yo, desde ese ego que se han tenido que fabricar solitos por un vínculo traumático en la infancia, porque no han tenido una autoestima, un apego seguro, un apego con amor incondicional y se lo han tenido que inventar ellos solos. Entonces se han tenido que inventar un personaje. Pero cuando la realidad, cuando se les viene la noche, ahí colapsan y quedan totalmente derrotados. Es ahí cuando la víctima ha ganado la batalla. Ha ganado la batalla. Cuando ya no quiere dialogar más, cuando aplica el silencio a su abusador, cuando ya decide poner punto final a todo, cuando dice, ya no más, no sigo más en este juego, en esta locura, me bajo de este ring, donde es una pelea y es una guerra total, quiero la paz. Ahí es cuando esa víctima empezó a conocer, a descubrir su propio poder personal. Y esto que lleva al colapso, a la frustración, a la ira y al debilitamiento, al sufrimiento del narcisista. Si bien el narcisista recurre a otras víctimas, siempre le va a quedar la marca de que una de sus víctimas le dijo hasta aquí llegamos, punto final, nunca más. Es ahí cuando el narcisista o psicópata integrado queda totalmente frustrado y empieza la etapa de pagar su karma. Amigos queridos, es necesario que todas las personas no perdamos nunca la conexión con nuestro ser interior. Es ahí donde se encuentra nuestro potencial humano, nuestro poder personal. Ese poder que muchas veces, estando en un vínculo traumático, en una relación tóxica, creemos que ya lo hemos perdido, creemos que ya no somos los de antes, estamos vulnerables o debilitados. Sin embargo, ese poder está dentro tuyo. Entonces, en este video quiero animarte, hombre o mujer, amigo o amigo, a que si estás en un vínculo traumático, si estás sufriendo una situación de abuso, te conectes con tu propio ser interior, rescates tu amor propio, rescates tu autovalía personal y despliegues todo tu poder personal para no ser nunca más víctima de abuso narcisista o psicopático. Yo espero que este video les sea de utilidad para todos. Les pido que si no estás suscrito, te suscribas a mi canal para que aumente esta comunidad. Y quiero recordarles que aparte de los videos, también en el canal, en la parte de la comunidad, también escribo textos, comunico y publico textos de mi autoría, por supuesto, para que ustedes puedan leer y aumentar más el conocimiento sobre estos temas. Porque no pretendo en ningún momento dar un catálogo o un instructivo
de cómo tenemos que hacer, cómo podemos castigar a quien nos lastimó, cómo podemos incluso devolver mal por mal. Y esto no es la idea, amigos. El hecho de haber sufrido un abuso con una personalidad maligna, perversa, tóxica, no nos debe convertir en malas personas, ¿no? Porque entonces también ese es el deseo de una personalidad maligna y manipuladora, que seas tan oscuro como lo son ellos. La meta y el objetivo es hacer un aprendizaje de vida. La meta principal es salvar tu dignidad, es aprender a vivir. ¿Para qué? Para ser felices, para que puedas caminar tu recorrido existencial en plenitud, en gratitud y con el derecho que todos tenemos, como dije, de ser felices. Si no estás suscrito, te pido que te suscribas a mi canal. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón, como siempre lo hago. Y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias.